pasado en Santiago 5, donde ya nos hacía referencia nuestro hermano Mauricio un poco acerca de los juramentos. Y el día de hoy precisamente estaremos escudriñando su hermosa palabra con respecto a ese tema tan importante que ahora vamos a tratar, que es precisamente la parte de los juramentos. Digamos, ¿podemos jurar hoy día o no podemos jurar? Quizás sea una de las preguntas que estaremos contestando al final de esta predicación, pero principalmente es entender cómo es que nosotros estamos comportándonos, cómo es que nosotros estamos manejando lo que nosotros decimos y pensamos delante de los hombres. Entonces vamos a iniciar, hermanos. Quisiera que inclináramos nuestro rostro para hacer una oración. Amado Padre, en esta mañana queremos venir delante de tu presencia y rogándote, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que tu palabra sea expuesta con toda claridad. También que abra nuestro entendimiento para entender las verdades, Señor, que vienen plasmadas en tu palabra y que podamos aplicarlas a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender esta parte tan importante que tiene que ver con nuestras relaciones que tenemos con las demás personas y por supuesto contigo. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo número 5, versículos del 33 al 37. Sobre este pasaje vamos a estar escudriñando precisamente lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. El nombre de la predicación es El verdadero sentido de la ley y los juramentos. Ustedes se acuerdan que la última vez, escudriñando precisamente viendo este tema del verdadero sentido de la ley, vimos la parte del divorcio. Y hoy vamos a ver Jesús y los juramentos. Voy a leer, hermanos, Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Para entender un poco más el verdadero sentido del sermón, de este sermón del monte, es indispensable que hagamos solamente un breve contexto, la conexión que tenemos con los versículos anteriores, con el versículo 33. Cuando vemos al inicio de Mateo capítulo número 5, evidentemente nuestro Señor Jesucristo está pronunciando inicia pronunciando el sermón del monte e inicia con las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes? Eso ven en el versículo 1 al 12, donde nuestro Señor presenta una descripción de los ciudadanos del reino. Esta parte de las bienaventuranzas, por supuesto, tiene que ver con la verdadera felicidad que los hombres pueden tener aquí en la tierra, pero solamente cuando están considerando a Dios en sus vidas. Entonces, estas características de los ciudadanos del reino tienen que ver, por supuesto, con su carácter. En primer lugar, dice la Escritura que son pobres en espíritu. En segundo lugar, habla de que lloran. En tercer lugar, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, son de limpio corazón, pacificadores y, por supuesto, también aquellos que son verdaderos ciudadanos del reino padecen persecución. Todos aquellos que son verdaderos cristianos cumplen cada una de estas características y se tienen que ver reflejadas en sus vidas. Después, en Mateo, siguiendo con el capítulo número 5, de los versículos del 13 al 16, prosigue con la función y propósito del cristiano en esta vida y en este mundo, por supuesto siendo luz y sal de esta tierra. Y después de los versículos del 17 al 20, nos conduce de inmediato a la cuestión de la relación de tal persona con la ley. Por supuesto, era necesario que nuestro Señor Jesucristo dijera esto, porque todas las enseñanzas que diera Jesucristo tenían que ver o tenían que ser filtradas a través de la ley. Entonces, era importante que el Señor Jesucristo empezara a hacer ese contraste entre la enseñanza que estaban dando los fariseos y los escribas
con respecto a lo que realmente Dios estaba expresando a través de su palabra. Es entonces cuando los versículos del 21 al 48, nuestro Señor Jesucristo se ocupa de explicar el sentido genuino de la ley. Y esto lo hace a través de 6 afirmaciones. Y esas afirmaciones lo hemos visto a través del tiempo en 2 puntos principales. Una que expresa nuestro Señor Jesucristo la exposición positiva de la ley y también la contrasta con la enseñanza falsa de los escribas y los fariseos. La primera que ya revisamos fue: oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Esto viene en capítulo 5, versículo 21. La segunda es: no cometerás adulterio. La tercera: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La cuarta que veremos en esta mañana es: no perjurarás, no jurarás. La quinta: ojo por ojo y diente por diente. La sexta: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estos son los ejemplos que pone el Señor Jesucristo, y el deseo básico de nuestro Señor era mostrar el significado y la intención verdaderos de la ley y corregir, por supuesto, las conclusiones a las cuales habían llegado ellos, obviamente por la enseñanza de la equivocada de los escribas y los fariseos. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos en las primeras 3 situaciones de no matarás, podemos ver que vimos del 21 al 26 el sentido restrictivo de la ley, que es el acto tal cual de matar. O sea, los judíos estaban diciendo: tú solamente matas cuando le quitas la vida a alguien. Sin embargo, Jesucristo dice: no solamente cuando quitas la vida matas, sino también cuando te enojas, cuando te caes en ira, también cuando despreciamos a los hermanos o despreciamos a las gentes y difamamos a los hermanos o a las personas. ¿Cuál es o qué es lo que debemos de hacer? Pues reconciliarnos con esas personas en particular, no enojarnos con la gente. Eso ya lo platicamos. El segundo punto fue: no adulterarás. ¿Qué enseñaban los fariseos? Es que solamente se adulteraba cuando alguien adulteraba con alguien. Estaban casados, el esposo o la esposa caía en fornicación y adulterio con otra persona. Vemos que Jesucristo no se limita a eso, sino que dice, en el sentido real de la ley, cuando se mira a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. ¿Y cuál es la solución que vimos en la palabra del Señor? Que es huir y apartarse, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo peca. Y el último que vimos fue: no te divorciarás. El sentido restrictivo es el acto de divorciarse. En aquel entonces, ustedes recuerdan la vez pasada que lo vimos, los hombres se divorciaban de sus mujeres por cualquier circunstancia. ¿Sí se recuerdan? Que traían, ya ven que las mujeres se vestían con túnicas largas, si ellas daban la vuelta y de casualidad se le veía el talón, ya el marido le podía presentar carta de divorcio. Pero en el sentido real de la ley, el Señor Jesucristo solamente pone una excepción a esta regla, que es cuando hay fornicación. Solo cuando hay fornicación y no hay perdón de parte de la parte agredida. ¿Y qué debemos de hacer? Precisamente perdonar. Ahora examinaremos este cuarto ejemplo, que lo da a través de los juramentos. ¿Debemos de jurar? ¿Es lícito que hoy juremos? ¿O no? Sin estudiar a fondo lo que es el pasaje, probablemente la respuesta a esta pregunta sería: pues no. Creo que no debemos de jurar bajo ninguna circunstancia. Pero hoy veremos en esta mañana si realmente los juramentos son válidos o no. Pero más allá del juramento es que podamos entender la importancia que tiene lo que nosotros decimos, las palabras que expresamos cuando estamos en nuestras relaciones personales con la iglesia y por supuesto también con aquellas personas con las que estamos día con día conviviendo.
Y de ahí precisamente voy a leer nuevamente los versículos del 3 al 37, donde dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco, negro o un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces veremos dos puntos principales, como yo les había comentado: el sentido restrictivo de la ley de no jurarás y el sentido positivo de la ley, los juramentos. Vemos en el versículo número 31 que inicia con la palabra también fue dicho. Esta frase, por supuesto, está ligando con lo que anteriormente se había escrito o lo que se había dicho. Del mismo modo, refiriéndose a lo que los antiguos habían dicho. Lo que primero debemos analizar precisamente es esta fórmula: oíste que los antiguos fue dicho. Esencialmente la forma en que introduce estas afirmaciones, hace realidad en este pasaje, es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias de los escribas y fariseos. Por ejemplo, MacArthur en su Biblia dice: él estaba corrigiendo lo que ellos habían oído decir, la comprensión, el entendimiento rabínico de la ley. Y por supuesto, esto era lo que estaban comunicando a las demás personas. Cristo le está diciendo verdaderamente en el origen qué es lo que Dios está diciendo con respecto a su palabra. Y esta parte después dice: también fue dicho no perjurarás. Esta parte de perjurar, o de donde viene este versículo que acabamos ahorita de leer, tiene como referencia, vamos a ver, tres pasajes en el Antiguo Testamento. Primero está en Levítico 19:12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El otro pasaje es Números 32, que dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y el último que vamos a ver ahorita, que les pido que me acompañen, por favor, en Deuteronomio, capítulo número 23, versículos del 21 al 23, vemos esa otra referencia. Por supuesto, debe de haber más referencias, pero vamos a leer Deuteronomio 23, versículos del 21 al 23, y la palabra del Señor dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, como lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, esta parte que está explicando ahorita Jesucristo tiene como no perjurar. Esta palabra de perjurar, por supuesto, se refiere a que debemos de cumplir precisamente lo que se ha prometido. Una parte interesante que viene aquí en Mateo dice: no perjurarás. Cuando te vas al griego y empiezas a estudiar las palabras, empezamos a entender que inclusive una palabra tan sencilla como no en la escritura tiene un significado importante. Esta palabra en el griego expresa una negación absoluta. Es decir, lo que el Señor Jesucristo, o lo que está trayendo a la mesa, lo que vemos en la palabra del Señor, es que por ningún motivo, absolutamente no, perjurarás y no cumplirás. Lo que estaba diciendo ahí es que lo que ellos habían dicho con su boca, lo que tenían que cumplir absolutamente. No tenían la posibilidad de no cumplirlo, porque por sus palabras ellos lo habían expresado de esa forma. Ajá. Eso lo podemos ver, esta parte se traduce como esta palabra de no. Acompáñenme también en Mateo. Ahora vayamos nuevamente al libro de Mateo, capítulo 2, 22.
versículo 17. Mateo 22, versículo 17. Donde encontramos esta palabra. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si se fijan lo que le están preguntando estas personas a Cristo. Él estaba preguntando a Cristo, ellos estaban preguntando a Cristo, dinos absolutamente, dinos, tu respuesta es muy importante. ¿Debemos de dar tributo al César o no? ¿Sí ven la trampa? Y Cristo dice, dar al César, esa frase todo el mundo se sabe, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Más adelante vamos a ver otra palabra no, que no tiene un sentido absoluto. Pero en este sentido, era por supuesto que ellos estaban obligados a cumplirlo si habían hecho una promesa delante del Señor. La palabra de perjurar significa no jurarás falsamente. Viene del griego epiorkeo, que son dos partes de la palabra, epi, que es contra, y orcos, que es juramento. La Biblia de las Américas lo traduce como no jurarás falsamente, y la NBI no jurarás en falso. Nuevamente cito a MacArthur, y él comenta: dejar de cumplir un juramento en el que su nombre hubiera sido invocado de forma legítima significaba poner su existencia en duda, por cuanto se hacía evidente que la parte culpable no tenía consideración alguna por el Dios cuyo nombre había usado para dar apoyo a su integridad. Ahí fin de la cita. En Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, cuando las personas, nosotros hacemos un juramento poniendo a Dios como testigo, es porque se va a cumplir evidentemente. No podemos tomar el nombre de Dios en vano en una situación en donde nosotros nos estamos comprometiendo en nuestra palabra, y menos cuando estamos poniendo el nombre de Dios perfecto. Hemos escuchado tanto esto de juro por Dios, ¿no? ¿Qué es lo que se debía hacer? Precisamente tenían que cumplir, tenían que entregar, ya sea lo que tuvieran que hacer, pagar, atribuir, vender lo que se le había dicho o lo que se había jurado. Eso era muy importante. Habría que cumplirlo en todos los aspectos de lo que se había dicho. ¿Por qué? Sigue diciendo la palabra del Señor. ¿A quién se debería de cumplir esto? Al Señor, ¿no? ¿Y quién es el Señor? El Señor es soberano, amo, es el dueño de nuestras vidas. El Señor era su mismo aval y era su nombre el que estaba en prenda, por lo que no había opción sino cumplir el juramento que se había hecho. Estos juramentos es algo interesante también cuando vamos a la palabra en griego. Cuando tú te juramentas con alguien o te comprometes con alguien, resulta que haz de cuenta que te pones en medio de una valla o de un cercado en el cual está contenida esa persona, que ahí el juramento. Es decir, tú te comprometes en algo con alguna persona o juras en cuanto a algo, te ves como que apresado, te ves como introducido a esa parte que la única forma en que te puedes salir de esa valla es cumpliendo. Cuando nosotros lo vemos de esa forma, todos lo vemos de forma diferente. Porque cuando tú te comprometes o juras algo, no estás a gusto hasta que no lo cumples. O eso debería de ser. Cuando una persona está acostumbrada, por supuesto, a no cumplir lo que ellos están diciendo, pues no pasa absolutamente nada de eso, aunque realmente las repercusiones están ahí. Entonces la idea era precisamente que no se profanara el nombre de Dios. Y ya leímos en Romanos 5:12 precisamente acerca de los juramentos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Vemos aquí en Gálatas, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 1, versículo 20, donde vemos un juramento donde Pablo utiliza precisamente esta situación de los juramentos. Gálatas capítulo 1, versículo 20, donde la Escritura dice:
en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí, si ustedes se fijan en estas palabras que Pablo está expresando, él está haciendo un juramento. ¿Por qué? Porque está poniendo a Dios como su testigo de lo que está diciendo. Entonces, esto lo podemos contrastar precisamente con otros pasajes de la Escritura en donde vemos la confirmación, por ejemplo, de pactos. Hebreos, vamos ahora a Hebreos, capítulo número 6. Esto se lo estoy comentando, mis hermanos, para que vean la importancia de esto y también para ir dando luz acerca de contestar esa pregunta. Bueno, entonces, ¿puedo jurar o no puedo jurar? Y es precisamente lo que está tomando aquí nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6, 16. Leemos: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Entonces, a lo mejor la gente no utiliza el nombre de Dios, pero ¿a poco no han escuchado esta frase? Te juro por mi mamacita, que no sé qué, y esto, ¿no? O te juro por el... se me fue la frase, pero era como un chiste. ¿A quién? ¿Por el osito Bimbo? ¿No? Pero siempre la gente jura por alguien. Te juro por mis hijos, que es lo más sagrado que yo tengo. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado eso? Yo casi estoy seguro que esa gente no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Y yo nada más espero que lo que esté diciendo precisamente lo esté cumpliendo, porque aún en cuanto expresa estas palabras, aunque exprese estas palabras, no necesariamente te está poniendo en prenda a esa persona, sino al mismo Dios. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, vemos que estos pasajes que ahorita que acabamos de leer en particular, hablan precisamente de poner a alguien mayor como un juramento. Vamos al Antiguo Testamento para seguir viendo estos pasajes. Gracias, mi hermano. Génesis capítulo número 22, versículo 16. Génesis 2, 16. ¿Qué dije yo? Génesis 22, 16. Voy a leer desde el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién está jurando a Abraham? ¿Se lo ha cumplido? Dios está jurando que eso que va a hacer con Abraham va a ser hecho. Dios, lo que dice en su palabra y las promesas que da y los juramentos que da, los cumple. Por eso es que la promesa de la salvación que nosotros tenemos en Cristo, como es dada por Dios, podemos estar seguros, si hemos confiado en Él, que Él la cumplirá hasta la última palabra. Eso, señores, les digo, hermanos y hermanas, es conforta nuestras almas y nuestros corazones, porque la salvación no depende de nosotros, sino que está basada en las promesas y en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también juró y declaró ser el Hijo de Dios. Mateo 26, acompáñenme rápidamente, vamos a estar revisando algunos pasajes para entender precisamente esta parte. Mateo capítulo número 26, versículos del 63 al 64, 64. Y voy a leer del 62, allá vemos que está Jesús ante el concilio, ya lo habían apreciado. Yo del 62, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús calló. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, por el Dios viviente,
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Están diciendo, queremos que jures que tú eres el Hijo de Dios. No le dan opción. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente confirmó bajo juramento que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, sino también ahí mismo le dijo que Él iba a regresar. Y eso es algo que Cristo juró y que por supuesto va a ser cierto. En cada uno de esos ejemplos que ahorita acabamos de ver, el énfasis recae sobre dos cosas principales. Número uno, la necesidad de sinceridad y veracidad en el momento de hablar. Y la necesidad, número dos, y la necesidad de absoluta fidelidad de cumplir, al cumplir lo hablado. Se lo repito porque me tuvo tanto hablar. La necesidad sincera y veracidad en el momento de hablar y la necesidad de absoluta fidelidad al cumplir lo hablado. Prohíben, por supuesto, por un lado la mentira y el engaño y por el otro lado el perjurio. Vivimos, hermanos, en un mundo caído en que la gente ha desarrollado todo un surtido de mecanismos de engaño en su conversación diaria, ¿no? Y nosotros lo notamos, hermanos. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con personas así. Sin pensarlo dos veces, exageramos. Damos información parcial, mentimos, mezclamos la verdad con la mentira o prometemos cosas sin tener intención alguna de cumplir esa promesa. Detrás de nuestro discurso hay duplicidad en lugar de sencillez. Y como consecuencia de todo esto es que la sociedad se ha visto en la necesidad de utilizar una serie de recursos y costumbres mediante los cuales se intenta proteger a la persona engañada y obligar al engañador a cumplir con su palabra. Hoy es complicado, hermanos, encontrar personas que realmente cumplan su palabra. Pero por cuanto no hay personas que cumplan su palabra, eso lo podemos ver en general, es necesario que se hagan casi para todo contratos mercantiles, ¿no? Contratos para todo, hasta para rentar una casa. Cuando debería de ser absolutamente, cuando debería ser solamente la palabra. Eso porque algunos años se hacía eso, ¿no? Mis hermanos, a lo mejor mis hermanos que tienen un año más que yo se acuerdan de eso. Pero antes la palabra realmente valía, porque sabías que te iban a contestar. Hoy por hoy en este mundo caído, la verdad es que quién sabe. Y todos conocemos personas así. Tú le dices, oye, ¿es verdad que va a ser este lugar? Y la persona te dice, sí voy a ir, ahí voy a estar, ¿no? Cuando ella sabe que no va a estar. Y lo peor de todo es que tú sabes que no va a estar, y ya la conoces. ¿No? Es chistoso porque eso es tan transparente, tan evidente, que ya sabemos quién va a estar y quién no va a estar ahí. Pero aquí en la palabra del Señor, Cristo nos habla acerca de eso, precisamente habla de la importancia de las palabras que nosotros estamos expresando. Entonces los judíos habían convertido el uso de juramentos en la más refinada hipocresía, en un auténtico sistema por el cual eludían decir la verdad. ¿Ok? Porque ellos lo que decían en esta primera parte del restrictivo de la ley es que si solamente jurabas delante de Dios, es cuando podías cumplir. Y aquí viene la segunda parte del sentido positivo de la ley, el no jurar. Y el Señor Jesucristo precisamente empieza a hablar aquí acerca de esas responsabilidades de evitar el juramento que no se fuera a cumplir por cosas menores. Estas clasificaciones constituyen el trasfondo de los ejemplos puestos por el pueblo de Cristo en los versículos del 34 al 36, pero se ven aún más claramente su denuncia contra los fariseos y contra los escribas en Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 22. Es decir, ellos trataban de evitar el nombre de Dios en sus juramentos, sabiendo que no iban a cumplir, poniendo como testigos al cielo, a la tierra, ¿y qué más leímos? Y a la cabeza. Pero en Mateo capítulo 23, del 16 al 22, vamos para allá, mis hermanos. Creo que estamos en este libro del Evangelio, del 16 al 22.
donde Cristo acusa a los fariseos: hay de vosotros ya ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está delante de él, sentado en él. ¿Sí lo notan, mis hermanos? O sea, siempre los judíos trataban de minimizar la cuestión de los juramentos, no poniendo el nombre de Dios, pero sí poniendo otros elementos importantes. Y es entonces cuando el Señor Jesucristo les dice: la situación no es como se los han estado enseñando. La situación debe de ser, porque aún en esas cosas menores, realmente tú estás delante de Dios. Entonces veíamos aquí en Mateo 23 que era más vinculante jurar por el oro del templo que el hacerlo por el templo mismo, ¿no? Debemos entender pues que Jesús no está condenando el juramento solemne en situaciones legales. No van a mencionar esto, mis hermanos, esto lo comenta Bob, sino el juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar o para sazonar la conversación diaria. Eso es lo que Cristo precisamente está condenando aquí. En el versículo 34, en este segundo punto del sentido positivo de la ley, vemos que empieza diciendo en Mateo 5:34: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Esta palabra que os digo, lo estaba diciendo Cristo mismo. Lo estaba diciendo no solamente un profeta, no solamente un hombre, sino el mismo Hijo de Dios encarnado. Y lo que él les iba a decir en adelante era una cosa sumamente importante. Y él les dice: no juréis en ninguna manera. Aquí viene el segundo no. Este no es interesante, porque es un contraste con respecto al primer no. Y tiene que ver en situaciones hipotéticas y supuestos. Este no, realmente lo que está diciendo ahí es: si tú juras por esto y no piensas cumplir, entonces no lo hagas. ¿Ok? Porque aunque estés jurando por los ejemplos que te voy a dar a continuación, resulta que no estás jurando por esos elementos, sino por Dios mismo. ¿Cuáles son esos elementos? Ni por el cielo, dice: ¿por qué no debes de jurar por el cielo? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, ¿por qué? Porque es el estrado de sus pies. Esto hablando metafóricamente, porque a Dios le pertenece toda la tierra. Dice: y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Cristo Jesús. Ni por tu cabeza podrás jurar, precisamente porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, tú no tienes la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces no puedes jurar por ninguno de estos elementos. En otras palabras, en el pensamiento de los escribas y fariseos y de sus precursores, un voto jurado al Señor debía de ser guardado. Por el contrario, un juramento en conexión con el cual no se mencionaba expresamente el nombre del Señor se consideraba de menor importancia. No era necesario cumplirlo tan concienzudamente. Entonces, esos judíos tenían como que niveles de compromiso en cuanto a los juramentos. Y así en la conversación cotidiana se comenzaron a multiplicar los juramentos por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por el templo, por el altar, con el fin de impresionar ahora que una persona podía pronunciar un juramento de este tipo, exagerando y dispensando enormes promesas cuando realmente no lo iban a hacer. Si la afirmación hecha era mentira y si la promesa se hizo sin pensar en cumplirla, era tan malo
como tal que no sabía jurar el nombre del Señor, que es del Señor Jesucristo, no de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí es prohibir precisamente este tipo de hipocresía. En otras palabras, cuando se pronunciaban juramentos apelando a cualquiera de estos objetos, eran tan obligatorios como si el nombre de Dios se hubiera invocado expresamente en conexión con ellos. Ellos lo habían dividido de esa forma. Y dijeron, yo le voy a mentir aquí a mi hermanito para que al fin no estoy jurando por Dios. Pero resulta que no es eso así. Por eso es que esta parte de este pasaje que acabamos de ver, en el versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta palabra sí, sí, por supuesto, tiene un significado importante, porque es una situación en donde estamos siendo veraces, o que estamos diciendo ciertamente, o estamos diciendo que sí a cierta circunstancia. Entonces, no es necesario, mis hermanos, que nosotros ofendamos a Dios y juremos en contra de Dios si decimos sí a algo, pero no lo hacemos. ¿Sí me explico? Sí. Es mejor decirle sí, no. Nosotros como mexicanos somos bien penosos, ¿verdad? Y muchas veces decimos, oye, yo quiero que me acompañes acá, ¿verdad que sí vas a ir? Y dices, ¿verdad que sí vas a asistir? Pues sí, ahí voy a estar, cuando tú estás pensando que no. Y no vas. Eso es pecado, mis hermanos. Nosotros como cristianos, en nuestra forma de hablar, debemos de ser cristalinos. Si nuestro sí es sí, y nuestro no es no. Que no nos dé pena decir no ante ciertas circunstancias, porque es mejor quedar mal con hombres que quedar mal con Dios. De ahí de la importancia de las palabras que nosotros estamos profiriendo. Nos da pena. Dice algo interesante aquí, mis hermanos, y eso realmente impactó también mi vida, porque cuando leemos Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 35, al final dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿No? Y cuando yo leí esto, de mal procede, no, pues es que sí está mal, ¿verdad? Si dices que haces algo y no lo haces, ¿está mal, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero esta palabra de mal, en el original griego, es bien interesante. Es interesante, mis hermanos, porque esta palabra viene de lo que es malo, lo que es perverso, pecaminoso, maligno, refiriéndose, ¿saben a quién? Al maligno, que es efectivamente al diablo. Exactamente, así como reaccionó mi hermano, así reaccionó yo, y dije, ¡wow! ¿Por qué? Porque Juan 8, vamos a Juan 8 rápidamente. Juan 8:44. Cuando nosotros no cumplimos lo que prometemos, estamos mintiendo, ¿verdad? Y si nosotros mentimos de esa forma tan descabellada, tan desproporcionada, sabiendo que vamos a mentir, esto nos conduce evidentemente a que no procedemos de Dios, sino que procedemos del maligno. ¿Está fuerte, mis hermanos? Sí, así es. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué dice? Jesús lo habla, porque es mentiroso, Padre. Porque de mal procede. Aquellos que no cumplen sus juramentos, aquellos que no cumplen sus promesas, están más lejos de ser hijos de Dios y mucho más cerca de ser hijos del diablo. Un verdadero cristiano no puede estar habituado a mentir de esa forma.
se origina precisamente en el diablo. Cuando alguien procede del Espíritu Santo, entonces habla verdad con sus propios. Piensa lo que es correcto delante del Señor. Vamos a Filipenses, hermanos, Filipenses capítulo número 4, versículo 8. Ha sido transformado su mente, como dice Romanos capítulo número 12. Ahora ya busca agradar a su Señor y por supuesto no puede caer en este tipo de cosas tan horribles, tan perversas. Yo creo que está desde lo que dice la palabra, ¿no? Que procede de manera perversa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, aquí está, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? Es un pasaje corto pero impactante, porque tiene que ver con nuestras relaciones. Yo creo que hace rato que no predicaba una predicación tan corta, pero yo realmente oro al Señor de que nosotros seamos veraces. La aplicación que nosotros podemos tener en cuanto a esta palabra, ¿cómo es que hablamos y que debemos de meditar? ¿Cómo es que hablamos en nuestras relaciones diarias? Somos verdaderos. Cuando a ti se te encarga algo, ¿realmente estás pensando en cumplir? Nos conducimos con veracidad, sencillez y honradez en nuestras comunicaciones y en nuestras conversaciones. ¿Eludimos decir verdad para no cumplir con nuestros compromisos? La verdadera solución está en nuestro corazón. En el corazón debe reinar en forma suprema la verdad. Por eso en la conversación cotidiana con los demás, con las demás personas, uno debe evitar completamente los juramentos. ¿Sí? Por eso no les quiero decir que tú no puedas jurar. Antes era común, y lo que dice este pasaje no está negando la posibilidad de que tú puedas jurar. Lo que dice el pasaje es que si juras, es lo que dice el pasaje. En cambio, y de veras, no es necesario jurar si nosotros nos conducimos de una manera como debe de ser, mis hermanos. La persona debe ser tan veraz, tan completamente digna de confianza, que se le crea la palabra. Que si él dice, ¿sabes qué, mi hermano, estoy? Tú descansas y dices, sí, este hermano va a estar ahí. No. Que no sea que diga, eso me digo, pero ¿será que irá a venir así? Nosotros todos conocemos personas así, mis hermanos. Yo en mi trabajo tengo un montón. Tengo una persona en particular que le preguntas una cosa, oye, ¿vas a ir a tal lado, vas a estar ahí? Y él dice que sí. Y los que estamos en la oficina sabemos que no va a ir. Si veas, ¿a poco no conocen a alguien así? Todos conocemos a alguien así. Espero que no sea como, no sea ese alguien en la mañana cuando te reflejas en el espejo. Así debe ser como nosotros debemos de manejar. Sí, no. Cuando desea afirmar algo, diga sí, sencillamente sí. Y cuando quiera negar algo, diga sencillamente no. Porque algo más de eso viene del mal. ¿Exageramos en nuestras conversaciones? No lo hagamos, hermanos. Porque la exageración se convierte en mentira. Martin Lloyd Jones dice: los hombres han olvidado la enseñanza de Cristo respecto a las promesas y los juramentos, a la veracidad, verdad y honestidad al hablar. El pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo cuya palabra siempre es de fiar. Lo que dicen, lo dicen con integridad. Y una vez dicho, lo cumplen, aunque resulte ser perjudicial para sus propios intereses. Porque es más importante tu palabra y lo que dijiste, inclusive si sales perjudicado en medio de esto.
Salmo 15, del 1 al 4, vamos para allá, mis hermanos, ya casi terminamos. Salmo, capítulo número 15, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien con su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió provecho. El que hace estas cosas, no les fallará. Aquellos que cumplen verdaderamente lo que prometen, lo que dicen, sabemos de dónde procede el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos estar casados con la mentira. Debemos de vivir preocupados y ocupados por el honor y la gloria de nuestro Dios. Amado Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos enseñas a través de tu Hijo Jesucristo, de tu palabra, lo importante que son los juramentos de la fe. Lo importante que son las palabras delante de ti. Cómo nos conducimos delante de ti. En el contenido inclusive de nuestras propias palabras. Frases tan sencillas como un sí o como un no, si no las cumplimos, te podemos deshonrar. Señor, perdónanos si hemos hecho algo así. Perdónanos, Señor, si es que nuestra palabra no ha tenido el peso que debería de tener a la luz de tu Santa Escritura. Queremos reflejar de dónde procedemos. Queremos reflejar que somos hijos tuyos. Y así como tú juraste que nos darías vida eterna, así como tú prometiste que nos darías vida eterna, nosotros también queremos delante de ti, Señor, conducirnos con toda veracidad. Estamos seguros, Señor, aquellos que hemos creído en ti, que podemos estar seguros en tu mano, porque tú lo has prometido. Y por eso nuestros corazones están anhelantes a ese día en el cual, Señor, te veremos cara a cara. Ayúdanos siempre a hacer gracias. Ayúdanos siempre a cumplir nuestras promesas. Y tú, amigo o amiga, que quizás has estado en tu vida por tanto tiempo mintiendo y jurando en mano en el nombre de Dios, te insto a que te arrepientes. Te insto a que creas en Cristo. Te insto a que ese proceder no venga del enemigo, sino del Espíritu Santo, quien pueda ser honrado en tu corazón. Arrepiéntete. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Guárdanos y guíanos siempre en tu vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús.